Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a tener clase práctica de la Cátedra de Derecho Laboral y Previsional de la carrera de Abogacía, Escribanía y Procuración. Año lectivo 2020, práctica dictada el día miércoles 20 de mayo del 2020. Vamos a continuar con la unidad número 6, la tercera parte, protección del salario. La normativa que vamos a utilizar para este tema va a estar determinada en la Ley de Contrato de Trabajo del artículo 120, 147 y 149. De este articulado va a salir un concepto que también lo vamos a definir en esta charla, que va a ser el salario mínimo vital y móvil, que además de estar fijado en los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, también está creado por la Ley Nacional de Empleo, la 24013, desde el artículo 135 al 142. Bien, para el embargo va a estar reglamentado los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo a través de un decreto. Para nosotros va a ser como un decreto estrella, porque sobre eso se va a basar este tema de cálculo del embargo. Nuestro decreto va a ser el decreto 484 del año 87. Ese, obviamente que recomiendo la lectura. Sobre eso vamos a hacer la práctica de este tema de protección del salario. Acá hablamos de la inembargabilidad de los saberes, del salario. Pero, ¿qué tengo que tener presente? Este artículo 120, que me dice que es inembargable el salario mínimo vital y móvil. Por eso que después lo vamos a definir. No todo el haber que tiene este trabajador, una parte de ese haber que se va a conceptualizar como salario mínimo vital. Esa parte es inembargable. ¿Y cómo va a ser el cálculo de la parte inembargable y la proporción que va a ser embargable? El decreto 484 que hemos mencionado, el 87, es el que me va a regir para realizar ese cálculo. Hablamos de una proporción, lo vamos a ver un poquito más adelante, salvo que sea por deuda alimentaria. ¿Qué me está diciendo a mí acá? Que en el caso de las cuotas alimentarias no hay, diríamos, todo es embargable. Lo vamos a ver más adelante cómo es el cálculo para esta cosa. Pero en principio es el haber es inembargable hasta el salario mínimo vital y móvil, salvo por deuda alimentaria. Bueno, ¿qué es el salario mínimo vital y móvil? La normativa que vamos a considerar va a ser en la Ley de Contrato de Trabajo del 116 al 120, va a estar todo su concepto. En el 116 me lo conceptualiza y me dice que es la menor remuneración que debe percibir el trabajador sin las cargas de familia, en su jornada habitual de trabajo, en su jornada completa de trabajo. Esa es el salario mínimo. Menos de eso, cualquier trabajador que tenga una jornada legal o completa no puede ganar, no puede percibir. Todo trabajador de 18 años tiene un derecho a percibir una remuneración que no sea inferior al salario mínimo vital y móvil. O sea que la ley de contrato ya lo tilda como un derecho del trabajador de ganar
a percibir una remuneración no inferior al salario mínimo vital y móvil. La ley 24013, que también habla sobre el salario mínimo vital y móvil, que hace el concepto más amplio, lo amplía un poquito más al concepto de salario mínimo. ¿En qué sentido? En que además de incluir lo de la ley de contrato de trabajo, todos los trabajadores que se le aplique la ley de contrato de trabajo, incluye también con este concepto de que no pueden tener menor a unos regímenes especiales según la actividad, como es el régimen de trabajo agrario, y la administración pública que cuando actúe como empleado. Es decir, para todo esto tienen el derecho a percibir una remuneración que no sea inferior al salario mínimo vital y móvil. La ley 24013, que crea el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario, para que determinen periódicamente cuál es el salario mínimo vital y móvil. Evidentemente acá van a tener que estar integrados este consejo por las partes que están en la relación laboral, como es los empleadores, los trabajadores y la parte estatal, para que determine este salario mínimo vital y móvil. Por lo tanto, este consejo va a estar formado por 16 representantes de los empleadores, 16 de los trabajadores, todos ad honorem, y el presidente de este consejo, que va a ser uno designado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los cuales todos duran 4 años en sus funciones. Bien, como la modalidad, el salario mínimo se va a expresar en montos mensuales y por hora. En montos mensuales lo van a ir determinando este consejo a través de resoluciones, la cual la vigente al momento de, ahora estamos en mayo del 2020, está la resolución que se ha dictado en junio del 2019, que es, hicieron en tramo, el último tramo es a partir de octubre del 2019 en adelante, fijando el salario mínimo vital móvil en 16.875 por mes. Y también en esa resolución lo fijó por hora, el salario por hora, que sería de 84.37. Si uno se fija el valor por hora, este 84.37, de donde surgiría, digamos, un cálculo que el mes, o sea, el mensual, tiene 200, se considera como que son de 200 horas trabajadas el mes. Por lo tanto, si uno divide los 16.875, que es el salario mínimo vital y móvil, dividido en 200 horas, ahí me va a dar el valor de la hora del salario mínimo vital y móvil. Así estaría calculado. De todas formas, la resolución lo determina el monto del mes y el monto de las horas. Ahora, este salario mínimo vital y móvil determinado, estos montos, debe servir de modo que al trabajador le asegure una vivienda digna, una alimentación adecuada, una educación que le sirva para la educación, para la adquisición de su ropa, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones, y para que también haga una reserva, una previsión para contingencias de la familia o de este trabajador.
Para eso, ese monto debería cubrir todo ese tipo de necesidades. Bueno, hechos estos conceptos breves, vamos a ver cómo es la realización del cálculo determinado en el decreto 484 de 1987. El decreto 484. Fíjense que me dice que las remuneraciones devengadas por los trabajadores mensual, es decir, todo el salario que tienen, los haberes que cobran por mes, y también las cuotas del SAC. Es decir, acá me está explicando, diciéndome que es embargable el sueldo y el SAC. Si bien es cierto, acá utiliza la palabra inembargable hasta el mínimo. Vamos a dejar para que se entienda de que el mínimo es inembargable. El resto, ya sea del sueldo o del aguinaldo, es embargable de acuerdo a cómo va a indicarme la reglamentación, de acuerdo al cálculo que vamos nosotros a hacer según este decreto que reglamenta los embargos. Por ejemplo, si mi sueldo es 40.000, mi sueldo remunerativo bruto total sin descuento, es decir, no mi sueldo neto de bolsillo, no el sueldo que yo cobro, sino la remuneración bruta total sin los descuentos, todos los saberes que yo tengo con carácter remunerativo es de 40.000. Vamos a tener, y el salario mínimo, como lo hemos comentado anteriormente, es de 16.875. Entonces, en este caso, ese sueldo de 40.000, 16.875 no se va a tocar, es decir, va a ser inembargable. ¿Está bien? Eso es lo que me está diciendo, que va a ser inembargable. Cuando me habla de allá más adelante, cuando dice que es inembargable hasta el salario mínimo. De los 40.000 hasta el salario mínimo de 18.875 es inembargable. El excedente, o sea, lo que me sobra entre mi sueldo y el salario mínimo vital y móvil, ese sí que va a ser inembargable. En este caso, el excedente viene a ser la diferencia entre los 40.000 menos los 16.875, y este valor me va a dar el excedente. Ese excedente, ese sí va a ser embargable. Bueno, surge de acá. 40.000 menos el salario mínimo. A ese le vamos a llamar, nosotros lo vamos a denominar como excedente. Ese excedente sí es embargable. Nosotros la primera parte vemos que ya tenemos una parte de ese sueldo, de ese haber, que es embargable. Ahora, ¿en qué porcentaje es embargable esa parte, ese excedente de mi sueldo con respecto al salario mínimo vital y móvil? A los fines de ver el porcentaje, vamos a hacer, vuelvo a remarcar, a los fines de ver qué porcentaje, vamos a hacer una comparación entre mi sueldo y los salarios mínimos vital y móvil. Esta es una comparación a título de ver cuál es el porcentaje que se va a embargar. Por ejemplo, vamos a tener nuestro sueldo bruto total, lo vamos a comparar con dos salarios mínimos vital y móvil, con dos, no con uno. Esta es una comparación que se hace, que me determina el decreto, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo tengo 40.000, mi sueldo bruto, siguiendo con el ejemplo, lo vamos a comparar con dos salarios mínimos. Habíamos dicho que cada salario es de 16.875. Por lo tanto, los dos salarios va a ser de 33.750. Esta es una comparación. ¿Qué voy a comparar esto? Sueldo bruto con dos salarios, para ver cuál es la incidencia, cuál es la consideración entre estos dos términos. Por lo tanto, yo acá veo, esta comparación surge, que mi salario bruto total es mayor
que que 2 veces el salario mínimo vital y móvil. Es decir, los 40.000 pesos es mayor. Eso es lo que yo tengo que determinar en esta comparación para ver cuál es el porcentaje. Por lo tanto, al ser mi sueldo mayor a 2 salarios mínimos, el porcentaje que vamos a aplicarle, que vamos a embarcar, va a ser el 20% de porcentaje de embargo. Y la pregunta que ahí nomás me va a surgir sobre qué va a ser ese 20%. Sobre el excedente que hemos comentado nosotros anteriormente. ¿Por qué sobre el excedente? Porque el salario mínimo vital y móvil es inembargable. Entonces, en este ejemplo, el 20% sobre el excedente. En el excedente teníamos los 23.125. ¿De dónde sale eso? Los 40.000 del sueldo y el excedente en un salario mínimo vital y móvil. Acá están los errores. Es un salario mínimo a los fines de calcular el excedente. Este es un solo salario mínimo. Como venimos comparando con dos, a veces nos hacen indicar que ponemos dos ahí erróneamente, ¿no? Pero es sobre un salario mínimo vital y móvil. Por lo tanto, el 20% sobre los 23.125, y ese va a ser mi embargo. El embargo que le vamos a hacer al trabajador, 4.625 en este ejemplo. Los 4.625 es la parte que va a estar embargada. Acá quiero remarcar que todo número que uno indique, por ejemplo en este ejemplo pongo 4.625, no lo dejo en el aire, sino que le indico es el importe a embargar. Los 23.125, ¿qué sería? Es el excedente de mi sueldo con un salario mínimo que me sirve de base para calcular el embargo. El 20% es el porcentaje de embargo, ya que mi sueldo es mayor a 2 salarios mínimo vital y móvil. Así serían en cuanto a las definiciones prácticas, ¿no? De resolver, para no dejar los números en el aire sin indicarle cuál es el significado de estos resultados. Ahora, ¿qué pasaría? Me dicen, se preguntarán ustedes si mi sueldo es menor que el doble del salario mínimo vital y móvil. Porque nosotros en el caso anterior decíamos mi sueldo es mayor. Ahora, si mi sueldo es menor, si mi sueldo es menor, es el 10% de embargo también sobre el excedente. ¿El excedente entre quién? Entre el sueldo y un salario mínimo. Excedente entre un sueldo y un salario mínimo. Por ejemplo, tenemos 30.000. ¿Qué dijimos? 30.000 lo tengo que comparar con 2 salarios mínimos vital y móvil. Perfecto. Lo comparo con 2 salarios mínimos que hemos dicho que es 33.000. No salió ahí. 33.375. Con mi sueldo es de 30.000 y es menor a ese doble del salario mínimo vital y móvil, entonces vamos a embargar el 10% sobre el excedente. ¿Sobre el excedente entre quién? Entre 30.000 y un salario mínimo vital y móvil. Creo que dije que 2 salarios mínimos es 33.250, los 2 salarios mínimos son 33.750. Fíjense acá que mi sueldo es menor a 2 salarios mínimos, que serían los 33.750. Por lo tanto, al ser menor mi sueldo a 33.000, lo que vamos a embargar el 10%. ¿Sobre qué? Sobre el excedente. ¿El excedente entre quién? Y acá vuelvo a repetir, no nos confundamos. Entre mi sueldo, 30.000 pesos, menos un salario mínimo nada más. Y eso me daría, la diferencia de esto me daría 13.125. Y eso va a ser mi base de cálculo.
sobre esos 13.125 le vamos a aplicar el 10%. ¿Por qué? Porque ese es el excedente. Y a 13.125 yo le aplico el 10%, mi embargo de este mes va a ser de 1.312,50. Por lo tanto, ya tenemos qué pasa si mi sueldo es mayor al doble y qué pasa si mi sueldo es menor al doble. Resumiendo, si mi sueldo comparo con 2 veces el salario mínimo y es mayor, va con el 20% de embargo sobre el excedente entre el sueldo y un salario mínimo. Si mi sueldo es menor que los 2 salarios mínimos, va el embargo del 10% sobre el excedente también del sueldo menos un salario mínimo vital y móvil. Al inicio habíamos comentado que los haberes que cobra el trabajador mensuales es embargable. El sueldo anual complementario también es embargable. Por lo tanto, en los meses de junio, donde cobra sueldo y a la misma vez cobra la primera cuota del sueldo anual complementario, en ese caso vamos a hacer el embargo del sueldo y el embargo del salario anual complementario del aguinaldo. Ahora bien, ustedes fíjense que cuando nosotros hemos comentado la comparación en el caso de haberes, que el salario mínimo es inembargable, de 16.875, en el caso del SAC no vamos a considerar, digamos, el salario completo. ¿Por qué? Porque hemos comentado en charlas anteriores que el SAC es el 50% del sueldo. Por lo tanto, acá yo voy a considerar que mi salario mínimo vital y móvil a los fines del SAC el 50% del salario mensual, es decir, los 16.875 es del mes. Ahora, en el caso del SAC va a ser el 50% de eso, por lo tanto será 8.437,50. Vamos a ver, por ejemplo, serán de 8.437,50, que el 50% es 16.875. ¿Por qué? Porque el procedimiento va a ser igual que el anterior. Tenemos que comparar el sueldo, en este caso va a ser el SAC, que ya sabemos que si trabajo todo el semestre el 50%, y lo vamos a comparar con 2 salarios mínimos, pero ya no lo vamos a comparar con los 33.750, lo vamos a comparar con 2 salarios mínimos, que acá va a coincidir, como es la mitad, que 2 salarios mínimos del SAC es un salario mínimo mensual. Bien, embargos por cuota alimentaria. Al inicio también hemos comentado que el sueldo y el SAC están de acuerdo a la reglamentación. El embargo por cuota alimentaria, a los fines de las cuestiones prácticas, es más fácil de resolver. ¿Por qué? Porque acá no hay esa limitación del decreto. ¿Por qué? Porque acá simplemente se aplica lo que ordena el juez. Lo que ordena el juez. Y lo que ordena el juez generalmente lo ordena en un porcentaje determinado, el que él vea de acuerdo a la situación judicial, sobre ese porcentaje el que le vamos a aplicar nosotros a la remuneración bruta total. Lo que sí que tengo que seguir remarcando, que siempre va a ser sobre los conceptos remunerativos, remuneración bruta total, sin los descuentos, sin nada. Por ejemplo, si yo tengo un sueldo bruto de 50.000 pesos, hemos dicho sueldo bruto, no sueldo neto, y el juez le indica que por la cuota alimentaria le debe retener 30%, entonces ¿qué vamos a decir nosotros acá en este caso? ¿Hago el límite si mi sueldo es mayor o menor a 2 salarios mínimos? No hago nada de eso. ¿Qué es lo único que hago? Este es mi sueldo, no hago limitación, acá va con el porcentaje que me manda el juez
y le calculo directamente sobre los 50.000 pesos. En este ejemplo, ¿cuánto va a ser? 15.000 pesos. Es lo que se debería retener en concepto de cuota alimentaria. Por lo tanto, digamos, esto sería un poquito más simple a los fines de cálculo, ¿no es cierto? Porque el otro tenemos que hacer esas comparaciones, esas restas y demás. Acá directamente, ¿cuánto es mi sueldo? 50.000, el 30. Si mi sueldo es 30.000 pesos, va el 30%, es decir, 9.000 pesos. Si mi sueldo es 40.000 y el embargo es del 20%, va a ser 8.000. En cuanto al porcentaje, esto no es que es un 30, puede haber sido un 20%, puede haber sido un 10% también. Eso quién lo va a determinar, el oficio del juez. Nosotros vamos a tener que ver qué dice el oficio y sobre eso vamos a hacer el cálculo. ¿Qué pasa en la indemnización? También siempre lo vengo diciendo que están más adelante, nosotros vamos dando ciertas definiciones bien breves a los fines de resolver estas situaciones. La indemnización se abona cuando se extingue el vínculo, se despide un trabajador, generalmente sin causa, por lo tanto, además del sueldo que se le paga hasta el día que trabajó, se lo indemniza por ese despido incausado. Ese monto de la indemnización también es embargable y es embargable con los límites que marca el decreto 484, como lo hemos visto con sueldo, como lo hemos visto con el aguinaldo. Es decir, tengo que ver si mi indemnización es mayor o menor al doble y de acuerdo a eso embargar sobre el excedente. Por ejemplo, se extingue el vínculo, se le abona al trabajador el concepto de indemnización por el despido, 300.000 pesos. Entonces, esta va a ser mi base. ¿Qué tenemos que hacer? Con el mismo procedimiento del sueldo. A los 300.000 lo debería comparar con 2 salarios mínimos. Bueno, lo que hago la aclaración acá es que exceptuando cuando tiene cuota alimentaria, ¿no es cierto? Si tiene cuota alimentaria, nosotros sabemos qué es el porcentaje que indica el juez. Si no lo tiene, la cuota alimentaria, son por otros créditos, ahí sí, ¿qué hacemos? 300.000, decimos en este ejemplo, que es mayor al doble de 2 salarios mínimos. Esto lo vemos directamente. 300.000 es mayor al doble de 2 salarios mínimos. Entonces, de 33.000. Por lo tanto, como es mayor al doble, el porcentaje, habíamos comentado que es el 20%. ¿Y el 20% sobre qué? Si ustedes van anotando, tendríamos que hacer el 20% sobre el excedente. ¿El excedente entre quién? Entre la indemnización y un salario mínimo. A ver, entonces tenemos 300.000 menos el salario mínimo, uno solo, me daría 283.125. Sobre ese excedente el 20%. En este caso, el 20% sobre ese excedente de 283.000 serían los 56.125, que sería lo que se embargaría. Obviamente que ahí, en este caso en particular, vamos a tener que ver cuánto es la deuda que le queda a ese trabajador de esos embargos que tenía, porque este es lo máximo que yo le podría retener. No sé, vamos a ejemplificar. Si le queda un saldo de 20.000 pesos nomás para cancelar la deuda, nosotros, lógico que le vamos a embargar 20.000 pesos. Nada más que estoy habilitado hasta 56.000 pesos. Si le queda 30.000, le puedo embargar hasta 30.000. Y así hasta ese monto de 56.625 sobre la indemnización. Vuelvo a repetir, si fuese por cuota alimentaria, de los 300.000 pesos nada más que tenemos, le calculamos el porcentaje que indica el juez.
lo que indicó el oficio para cuota alimentaria. Acá está, si bien es cierto, claro, cuando hay cuota alimentaria, es justamente 300.000 y me dice que un 30% le aplicamos sobre toda la indemnización. Fíjense que acá ustedes habrán visto que indemnización es un concepto no remunerativo. Eso no me quita con que no sea embargable. La indemnización es embargable. Bueno, hecho toda esta breve definición y quizás ejemplos dentro de una definición, vamos a ver un ejercicio y le voy a dejar planteado otros ejercicios para que ustedes los resuelvan. Ejercicio número 1. Un empleado que vende helados fríos, trabaja una jornada completa, me informa que su sueldo bruto total que cobró en el mes de febrero es de 47.000. Recuerden que después el trabajador cobra un bruto y cobra después los descuentos un neto. Ahí le doy los datos. Bueno, compró un celular y no lo terminó de pagar. Por lo tanto, se le inicia una acción por el cobro de ese saldo y llega el oficio del juez para el pago. La pregunta es, a ver por cuánto vino el oficio, por un monto de 60.000 pesos. Aquí dice que usted no pagó 60.000, por lo tanto hay que embargar el sueldo. El dato que tenemos es que el salario mínimo vital y móvil vigente es de 16.875, le va como dato. ¿Qué me preguntan? Primero, si corresponde retener los haberes algún importe por embargo. Esta es una pregunta que nosotros decimos sí o no, sabiendo lo del decreto y demás. En caso afirmativo, entonces nosotros decimos sí corresponde. ¿Qué porcentaje vamos a embargar y sobre qué vamos a embargar y cuánto vamos a embargar? Esa sería nuestra pregunta. ¿Qué porcentaje? Vamos a ver el 10 o el 20. ¿Sobre qué vamos a embargar y cuánto es el valor del embargo? Realicen todos los cálculos. En este caso, cuando hay ejercicio práctico, nosotros en las resoluciones tenemos que poner todos los cálculos y a cada número ponerle qué es cada número. El resultado de cada una cosa le ponemos qué es lo que es. Bien, vemos que no es de cuota alimentaria, por lo tanto tenemos que hacer con los límites que me indica el decreto 480. Bueno, estos datos, esto para verlo un poquito más práctico inclusive, de dónde sale de un recibo de sueldo. Vamos a suponer, este es el antes del recibo de sueldo de este trabajador que cobra 47.000 pesos de bruto, cobra 37.835 de neto, y este bruto es de todos los remunerativos. Acá tiene los descuentos de ley, todo esto hemos visto nosotros en la formación de este recibo, y esos son los datos que yo le doy. He transcrito este recibo, este sueldo que cobraba, para ver cuánto le vamos a embargar. Entonces, tenemos la 47.000 remuneración bruta, los 37.835 de remuneración neta. La que vamos a tomar como base nosotros va a ser la remuneración bruta total de este trabajador. Es decir, todos estos conceptos remunerativos. Eso lo tengo que tener bien clarito. Nunca voy a tomar yo la remuneración neta. Esa no la tengo que tomar. La remuneración neta no viene. Bueno, vamos a resolver este ejercicio. Como he dicho,
vamos a comparar sueldo bruto con 2 salarios mínimos vitales. Mi sueldo bruto es 47.000. Hemos seleccionado cuál vamos a comparar. Con 2 salarios, 33.750. ¿Qué vemos acá nosotros? Que mi salario es mayor a 2 salarios mínimos. ¿Para qué veo eso? Para ver qué porcentaje. ¿Cuál va a ser el porcentaje? El 20%. ¿Por qué el 20%? Porque mi sueldo es mayor a 2 salarios mínimos. Acá respondo una pregunta. ¿Qué porcentaje? El 20%. Y a los fines de la práctica nosotros ponemos 20% y lo dejamos en el aire. No, al lado se le indica el 20% es el porcentaje de embargo porque mi sueldo es mayor a 2 salarios mínimos. Con eso me alcanza para decir por qué hay un 20% ahí. Lo otro que deberíamos ver sobre qué vamos a embargar. Embargamos sobre los 47.000, embargamos sobre los 33.000 o embargamos sobre el neto. Esa va a ser nuestra pregunta y la que tenemos que tratar de no equivocarnos. Entonces, decimos nosotros que sobre qué, sobre el excedente, ¿entre quién? Entre mi sueldo, 37, el excedente entre esos dos, y un salario mínimo. Entre el excedente que surge de esto, ¿no? Sueldo, 47, y vuelvo a repetir, un salario mínimo. Uno solo. El excedente en este caso es 30.125. A eso, entonces si yo tendría que poner ¿qué es los 30.125? Es el excedente del sueldo con respecto al salario mínimo vitalicio. Y yo no termino mi base de cálculo del porcentaje para embargar. Sobre ese le vamos a aplicar el 20%. 6.025. ¿Qué es los 6.025? Lo dejo así en el aire, fíjense ustedes. Nosotros hacemos un cálculo, no sé lo que es 6.025. 6.025 es el importe que vamos a embargar en forma mensual hasta cancelar toda la deuda que ha sido determinada en el oficio que tiene que pagar ese trabajador. Por lo tanto, lo que no me tengo que, ¿cuál es el error común? Es decir, el excedente surge de mi sueldo y le resto 2 salarios mínimos. Esto estaría mal, esto no tengo que ofrecer. ¿Por qué a veces uno hace 2? ¿De dónde se saca eso? Y porque a veces la comparación de acá, de ahí surge, nada más. Bueno, por ahí uno hace esas confusiones. Nosotros esto no lo tenemos que hacer. Siempre va a ser sobre un salario mínimo. Bueno, ¿cómo me quedaría ese recibo de sueldo que hemos visto anteriormente? Fíjense que acá hemos incorporado un concepto, un ítem más, que se llama embargo judicial. Embargo judicial, y le hemos determinado acá por 6.025. O sea, dentro le vamos a descontar a ese trabajador, por lo tanto va a cobrar menos, le vamos a descontar esos 6.025, en lugar de cobrar 37 que cobraba, 38 y pico cobraba, va a cobrar 31.810, que cobra menos. ¿Por qué cobra menos? Porque ya le estamos sacando a ese trabajador 6.025 como embargo, el cual después el empleador va a tener que depositar en la cuenta que le ha indicado el oficio. Bueno, les borro esto para que me quede más prolijo cuando vean el video. Y así sería como quedaría el embargo. Ahora les voy a ir mencionando estos ejercicios que lo van a tener que resolver ustedes de acuerdo a todo lo que hemos comentado y ese ejercicio que hemos resuelto en este video. Este es un empleado también que trabaja en jornada legal y acá tiene la característica
de que estamos con la remuneración del mes de junio del 2020. No ha llegado todavía, pero hagamos cuenta que ya llega junio 2020. ¿Qué significa? Que ahí está el aguinaldo. Y me da los datos. Me dice que el sueldo, nosotros tomamos esto ya, es decir, todos los datos que le demos, ya es como serían cálculos a los fines de determinar, a los fines que ya está determinado el haber y el SAC. El sueldo de junio es 56.000, el sueldo de junio es 56.000, el de bolsillo, le llamamos el neto, el que cobró, o el sueldo neto, de bolsillo neto es de 45.000. Cobró la primera cuota del SAC de 28.000 y el neto que cobró 22.500. Bueno, acá nos vamos a hacer las mismas preguntas. Que si se puede embargar, sí, se puede embargar, porque tanto el sueldo como el SAC es embargable. ¿En qué porcentaje? Vamos a ver si es mi sueldo mayor o menor a los 2 salarios mínimos. Si el SAC, acuérdense acá el SAC, que cuando hagamos la comparación no hacemos con 2 salarios mínimos. Vamos a hacer, está bien, sí, con 2 salarios mínimos, pero salario mínimo del sueldo anual complementario. Esto para que lo resuelvan ustedes. El ejercicio número 3. Es decir, que es un poquito más fácil, en el sentido de que es por cuota alimentaria. Cuota alimentaria, nosotros, bueno, ahí vamos a, fíjese que acá le pregunta, indicar el porcentaje a embargar y sobre qué remuneración se realiza el embargo, indique cuál será el importe del embargo por mes, para que ustedes lo contesten de acuerdo a lo que hemos visto anteriormente. El número 4 es un poquito mix. El número 4, tiene otro caso particular también, que es de jornada parcial. ¿Qué va a pasar en la jornada parcial? Que si bien es cierto no lo he comentado anteriormente, pero esto viene a ser como la aguinaldo, digamos. Es decir, recuerden que el salario mínimo vital y móvil es para el de jornada completa, 16.875 para una jornada completa. Si yo tengo una jornada parcial, voy a ejemplificar 4 horas, trabajo la mitad de la jornada, de los 16.875, lo vamos a dividir en 2, y ese va a ser mi salario mínimo vital y móvil, 8.437,50, y así voy a hacer toda la comparación. Bueno, he hecho el comentario. Sí, este tiene varias cosas. Se separa y el juez determina una cuenta alimentaria indicando un 20% de su haber. El sueldo bruto de... Claro, acá tenemos cuota alimentaria y tenemos también... A ver, no. Lo vamos a plantear de nuevo, ¿no? Para no borrarlo al video, ¿no es cierto? Se trata de cuota alimentaria,
Bien, esto es de cuota alimentaria. De un trabajador que trabaja jornada parcial, pero es cuota alimentaria, nada más. Valga todo lo que he comentado para un trabajador de jornada parcial que le hacen por un crédito. Ahora bien, cuando es cuota alimentaria, tenemos la particularidad de que es un porcentaje sobre el sueldo, y en este caso también sobre el aguinaldo, y en este caso también sobre la indemnización. ¿Por qué hay aguinaldo en este caso? Es un aguinaldo proporcional porque ha sido despedido. Bien, ahí lo tienen para resolver y después vemos la solución que tiene este ejercicio. Acá vemos todo lo que es protección del salario, embargo y definición de salario mínimo vital y móvil. Muchas gracias. Cátedra de Derecho Laboral.